motivarse a construir un conocimiento científico, ¿no? Más allá de la simple opinión, más allá del simple comentario, más allá de un conocimiento común o percepciones, ¿no? U opiniones. En todo caso, es un conocimiento fundamentado en la reflexión, en el análisis, en la revisión de documentos, de experiencias, en un trabajo de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir este material que me parece muy, muy sugestivo y muy, muy interesante para iniciar precisamente este taller de tesis. Por favor, yo voy a pedirles, si es que, un momentito, se logra ver bien. El mito de la caverna, también conocido. Es un material que quizás nos invita a reflexionar esto que vamos a ir viendo y analizando en este módulo del taller de tesis, precisamente esta alegoría de Platón. Y después lo vamos a comentar, por favor. Yo quisiera que lo veamos, lo escuchemos, ¿no? Y a ver, escuchemos cada relato, cada detalle en este mito de la caverna escrita por Platón en La República, en su libro La República, y es una de las alegorías muy conocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene mucho que decirnos, creo yo, en este momento y al inicio de este módulo. Y me van a decir si se logra ver y escuchar. Como la alegoría de la caverna, es creación del filósofo griego Platón. 400. ¿Se logra ver y escuchar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, por favor, después lo vamos a comentar y a ver qué piensan, qué dicen, qué les sugiere a ustedes. De la caverna es creación del filósofo griego Platón, 427-347 a.C. Un pensador ateniense, discípulo de Sócrates, y autor de una de las alegorías más famosas de la historia de la filosofía. Platón escribió todas sus obras en forma de diálogos, casi siempre con Sócrates como personaje principal, y en los que trató temas como el amor, la ética, la virtud, la política, el conocimiento, etc. Fue en uno de estos diálogos, La República, donde Platón puso en labios de Sócrates, conversando con un hermano de Platón, Glaucón, el mito de la caverna, como forma de explicar su teoría del conocimiento. El mito de la caverna ha sido objeto de múltiples análisis e interpretaciones por más de 2000 años por parte de teólogos, filósofos, poetas, narradores. Hay una novela del premio Nobel José Saramago, justamente titulada La caverna. Hay que señalar que aunque haya quedado para la posteridad como un mito, una creencia temporal y anónima perteneciente a una cultura, se trata en realidad de una alegoría, la representación de una idea a través de una historia o relato. Resumen del mito de la caverna. Un grupo de hombres se encuentra encerrado desde niños en una caverna. Allí están encadenados de tal manera que solo pueden ver en una dirección, hacia una pared donde se refleja una luz proveniente del exterior, de algún lugar fuera de la caverna. En la pared se reflejan sombras de objetos y personas, que pasan enfrente a la luz exterior, que los seres encadenados confunden con entidades reales. Creen que las sombras son las verdaderas figuras y no su reflejo. Uno de los prisioneros logra liberarse y camina deslumbrado por la luz, hacia la salida de la caverna. Afuera contempla los objetos y seres que producen las sombras, pero la luz diurna le impide verlos directamente, solo reflejados en el agua como si fuera un espejo. Cuando logra mirarlos directamente, entiende que estos son los seres y objetos reales, y no las sombras que contemplaba cuando estaba encadenado. También comprende que el sol es el principal benefactor de los seres humanos y de toda la vida. Entonces decide volver al interior de la caverna para contar a los otros lo que ha descubierto. Al entrar camina torpemente debido a la oscuridad, llega hasta donde se encuentran sus compañeros y trata de explicarles lo que ha visto afuera. Por su torpeza al caminar y por su dificultad para explicar lo que ha visto afuera, los cautivos dudan de las palabras del hombre libre y hasta llegan a creer que puede ser peligroso intentar salir. Los prisioneros se ríen y se burlan de su historia,
y hasta tratan de matarlo cuando intentan liberarlos de sus cadenas. Prefieren permanecer como están, hacer el esfuerzo de liberarse de las cadenas y salir de la caverna. Análisis y explicación. En la República, Platón, a través de Sócrates, proporciona una primera interpretación a este mito y explica cada aspecto del relato del siguiente modo. La caverna es el mundo sensible, la realidad en la que nos movemos cotidianamente. Las sombras que se mueven en la pared es la información que recibimos a través de los sentidos, vista, oído, etc. La luz es lo que nos permite conocer el mundo. Proviene del sol, pero cuando la luz llega de modo indirecto, como en el muro, puede ser engañosa. El sol sería también la idea del bien, a la que debe aspirar todo ser humano. La relación con la luz en el mito es como nuestra relación con el conocimiento. Demasiada luz deja ciego al prisionero, por lo que debe buscar la forma indirecta para observar las cosas, a través de su reflejo en el agua, hasta acostumbrarse y poder ver directamente. El prisionero liberado. El prisionero liberado sería el alma, que se eleva hacia la luz, hacia el conocimiento. También sería el filósofo intentando revelar la verdad a los otros. El exterior sería el mundo de las ideas, la realidad más allá de nuestra realidad. En el mito, el camino hacia la salida es difícil, para señalar que la búsqueda del conocimiento verdadero casi nunca es fácil, y amerita un esfuerzo mayor al de permanecer en la ignorancia. Los prisioneros. Los prisioneros serían el género humano, atrapados en el mundo de los sentidos, la opinión pública y el sentido común, que solo se rige por lo que puede ver. Las cadenas que los mantienen mirando en una sola dirección representan los prejuicios y las falsas creencias. Ideas principales de la alegoría. Esta alegoría platónica ha sido abordada desde varias perspectivas, por su riqueza de ideas y sugerencias. Formas de conocimiento. Exponer sus ideas en torno a lo que serían las dos formas de conocimiento habría sido el motivo principal de Platón. El conocimiento que nos proporciona los sentidos y el que nos proporciona el alma o espíritu, a través de la inteligencia y la ciencia. Naturaleza humana. En este mito, Platón plantea su visión del ser humano, dividido en cuerpo y alma. El mito también le sirve para mostrar su percepción del género humano, atrapado en la ignorancia y el desconocimiento, y con temor y odio hacia aquellos que intentan educarlos. En el mito, el camino hacia el exterior, la iluminación y el conocimiento está lleno de dificultades. Debes luchar contra la ceguera personal y luego intentar transmitir esa información a una humanidad que no quiere librarse de sus cadenas. El mundo sensible como ilusión. En el mito, el mundo contemplado por los prisioneros no es el mundo real, sino sombras y reflejos de un mundo superior que no podemos percibir con nuestros sentidos usuales. El mundo real sería el mundo de las ideas, el mundo fuera de la caverna, donde están los objetos y seres reales, iluminados por el sol. Esta idea, la del mundo sensible como ilusión y la existencia de un mundo superior y verdadero, es una de las bases de la filosofía idealista. Otra manera de interpretarlo es que para Platón las sombras y las siluetas de la caverna serían parte del mundo de la imaginación, mientras que la visión fuera sería una forma de conocimiento científico. Materialismo e idealismo. Otra razón para la trascendencia del mito de la caverna es que en él se exponen dos formas de ver y conocer: la materialista a través de los sentidos y la experiencia, y la idealista a través de la inteligencia y el espíritu. El mito de la caverna y la educación. El hombre liberado es el filósofo, que al acceder al conocimiento adquiere también la obligación de volver con los prisioneros, aquellos que desconocen la verdad, e instruirlos, aunque se aferren a la ignorancia y hasta pueda ser peligroso. Como en el ascenso del fondo de la caverna hacia la luz, el camino del conocimiento está lleno de obstáculos, y al principio la verdad puede cegarnos, por lo que hay que buscar maneras de aproximarse indirectamente. Tenemos que educarnos para acceder al conocimiento, y adiestrarnos para también poder transmitirlo, asumiendo el riesgo de no ser comprendidos, como sucede con el prisionero libre cuando regresa con sus compañeros en el fondo de la caverna. El prisionero liberado representa al educador, que debe guiar a los alumnos, los prisioneros encadenados, hacia los niveles superiores del conocimiento y hacia la luz del bien supremo. El mito como alegoría política. El hecho de que este mito forme parte de la República, uno de los diálogos políticos de Platón, permite un acercamiento desde este campo, más si consideramos que para este filósofo, los ciudadanos tenían la obligación moral y el deber político de educarse. Los prisioneros vendrían a ser el pueblo, y el prisionero que se libera el líder, que a su vez es también filósofo, destinado a educar y dirigir la comunidad hacia un mundo mejor. No hay que olvidar que en este diálogo Platón propuso la idea del rey filósofo.
Teoría del conocimiento verdadero y sensible. Con el mito de la caverna, Platón expuso su teoría de cómo adquirimos el conocimiento y cómo podemos acceder a la verdad. En el relato, los prisioneros observan las sombras, un conocimiento parcial proporcionado por los sentidos y que identifica con la opinión. El prisionero, al liberarse de sus ataduras, equivale al alma que a través de la inteligencia y la ciencia puede acceder al mundo de las ideas, al conocimiento verdadero. Hay un mundo sensible, el de la caverna, y hay un mundo inteligible, el iluminado por el sol. Ambos mundos son reales, ambas formas de conocimiento son verdaderas, pero solo con la segunda se puede acceder a la idea del bien, que en el mito está representado por la figura del sol. Para Platón, la primera forma de conocimiento, la del mundo sensible, es la que expresamos a través de la opinión, un saber que puede contener errores, porque se basa en una información superficial y parcial. Las sombras en la pared de la caverna. A la segunda forma de conocimiento, la visión directa de los seres y objetos fuera de la caverna, se accede gracias a la ciencia y a la inteligencia. Estas herramientas, además de permitirnos observar los objetos como realmente son, nos conducen a la idea del bien. El mito de la caverna. Esas son algunas ideas en torno a esta alegoría de Platón, el mito de la caverna. Probablemente hemos escuchado ya, ¿no? Yo quería iniciar con este material porque creo que en el fondo lo que se pretende con este taller de tesis precisamente es reflexionar un tipo de conocimiento, es construir, ¿no es cierto? A partir incluso de nuestros prejuicios, de nuestras sensibilidades, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera escucharles a ustedes, ¿qué piensan de este material? ¿Qué ideas rescatarían? Hay algunas observaciones que también se hacen, ¿no? A este mito, que me parece pertinente, ¿no? Pero en el fondo hay varias cosas que podríamos rescatar al inicio de este módulo de taller de tesis. ¿Qué piensan? ¿Qué ideas les sugiere? ¿Qué ideas rescatan ustedes de esta explicación del mito de la caverna? ¿Alguien, por favor? René Abraham. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Un saludo Buenas desde noches. Oruro. Básicamente, doctor, tomando en cuenta esta de la obra de La caverna de Platón, tal vez sería que podemos llevarlo esto a la asignatura que es taller de tesis, en sentido de que tendríamos que buscar temas que lleguen a romper paradigmas, eh, en cierto sentido de que vayan, digamos ya, a direccionar la normativa tanto en materia civil como familiar, dejando de lado tal vez ciertos formalismos e inclusive ritualismos jurídicos, perdón, que hasta la fecha estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Esto obviamente acorde a lo que son a lo que va evolucionando la sociedad como tal. Tal vez desde ese lado yo lo tomaría la obra, Doc. No, y te agradezco, René. Creo que estamos en un momento de búsqueda y de construir y de buscar otro tipo de respuestas, ¿no? Quizás es fácil pues establecerse y pensar que ya se tiene como la respuesta, ¿no? Creo que hoy día nos está cuestionando mucho las respuestas, no solo desde la ciencia jurídica, ¿no? Las ciencias sociales, sino en general hoy día estamos siendo muy interpelados a poder modificarnos y modificar. Y quien se atreve a hacer esto es observado, evidentemente, ¿no, René? Cuando tú dices, bueno, hay ciertos paradigmas que hoy debemos de cuestionar, yo creo que sí, no solamente en ciencia jurídica, sino en general, ¿no? Y bueno, y eso hoy día cuestionar a veces nos puede costar mucho, ¿no? Pero creo que es el desafío. Y cuando uno se plantea construir y reflexionar y hacer tesis, creo que debiera de tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? No solo, es decir, a veces somos muy, está bien, ¿no? Pareciera que, y vamos a ver, voy a explicar enseguida, ¿no? Creo que hoy día estamos en una situación
muy similar a aquel mito de la caverna, cuando Platón quiso interpelar a la comunidad donde él estaba y hacerles dar cuenta a los jóvenes, a la gente que seguramente tenía ya respuestas ante algunas realidades, y más bien les dice, a ver, pensaremos en esto, ¿no? Sonia, adelante, por favor. Gracias, doctor. Respecto a este, perdón, a disculparla, doctor. Respecto a esta alegoría de la caverna de Platón, creo que es importante señalar lo que usted dice, ¿no? En este momento, políticamente, nos encontramos prisioneros, digamos así, de una política muy pesada, de una política que no nos ha permitido en 20 años prosperar, salir adelante, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos, si nosotros avanzamos, si nosotros planteamos respuestas a unos paradigmas y mostramos nuevos paradigmas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos liberando. Y eso es lo que Platón le dice a los más jóvenes, ¿no? Ustedes están encadenados, prisioneros, necesitan liberarse para poder avanzar, para poder asimilar y avanzar en el conocimiento. Esa es mi interpretación, doctor. No, y te agradezco, Sonia, creo que es una mirada muy interesante la que planteas. Estamos sumergidos no solamente en un ámbito, en este caso, como tú señalas, sea político, social, económico, incluso en el campo religioso, espiritual, si quieres tú, ¿no? Educativo, jurídico, etcétera, etcétera. Estamos como, no sé si resignados o bueno, ya está hecho, ¿no? Y eso yo creo que nos está desactualizando frente a una realidad muy desafiante, a una realidad que es altamente dinámica, ¿no es cierto? Sonia, por ahí creo que te agradezco mucho, pero si quieres decir algo más, adelante. En realidad, el tema político, doctor, ha permitido, por ejemplo, eh, que en el ámbito educacional de nuestros niños no se pueda avanzar lo suficiente para estar a la par, ¿no? De lo que están otros países que estaban en la misma situación de nosotros, en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Perú, que ya es un país desarrollado, ¿no? Ha progresado y hemos empezado de la misma forma. Entonces, estas pautas que nos han dado con el tema de la Avelino Siñán y todo aquello, no nos han permitido ese desarrollo. Pienso yo que es todo la norma, ¿no ve? Las costumbres actuales que hemos adquirido, la ley, la representación y todo aquello, se basa principalmente en la política de los gobiernos que han precedido, ¿no? Y de este gobierno actual. No creo que las cosas vayan a cambiar demasiado, honestamente, ¿no? Yo creo que necesitamos jóvenes que quieran dar una mirada distinta, ¿no? Y quieran universalizarse, sin decir que vayan afín al capitalismo, porque la palabra capitalismo a muchos no les gusta, ¿no? Entonces, sin ir a este tema, deberíamos universalizarnos y ver dónde están los demás y dónde estamos nosotros para apuntar a ser mejor de lo que estamos actualmente. Eso es lo que pienso, doctor. Muchas gracias, ¿no? Te agradezco, creo que es una mirada interesante y creo que estamos ahí cuestionándonos, ¿no? Y la investigación no está exenta de eso. La construcción de un conocimiento científico y el aporte, eh, evidentemente es todo un proceso, ¿no? Y es un aprendizaje la investigación en el que cada uno de verdad creo que se complementa mucho a este proceso de formación, pero además es un aporte a la sociedad, ¿no? Desde una mirada, incluso una
unos paradigmas, unos enfoques que hoy están cuestionándonos, ¿no? Les agradezco mucho. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué repercusiones, qué opinión les merece? ¿Cómo identificamos esta alegoría de Platón sobre el mito de la caverna frente a lo que hoy estamos viviendo, pero además a la investigación, a la formación académica, universitaria, ustedes mismos, las experiencias? ¿Qué dicen? Por favor. Creo que estamos desafiados, ¿no? Y si somos padres, madres de familia, no solo académicos, profesionales, sino además tenemos gran responsabilidad como progenitores, ¿no? Con nuestros hijos y con la sociedad. ¿Mm? Pero bueno, vamos a seguir un poquito en esta línea, creo, de reflexión, de aporte, de construcción, ¿no? Vamos a continuar y cualquier duda, cualquier aporte, pues levantan la manito y vamos a seguir. ¿Ya? Sonia, ¿algo más? Tienes la manito levantada o lo dejaste por lo que habías levantado y bueno, Disculpen, solo vamos a seguir. Gracias. Si es así, no hay problema. Bien. A ver, yo quiero un poquito compartir esto. Denme un segundito. Quiero partir de estas imágenes. Muchas veces las vemos, pero poco nos dicen realmente algo, ¿no? Creo que porque muchas veces vamos perdiendo sensibilidad, ¿no? Ante esto, muchas veces, ¿cómo surge? Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se logra ver. Ay, caramba. Aquí está. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí? doctor. Sí, doctor. ¿Cómo surge una investigación? Quizás esta imagen se logra ver, he cambiado, ¿verdad? La curiosidad es muy importante en la investigación y junto a la curiosidad, evidentemente, el asombro. Algo me parece curioso, algo me asombra, no es muy normal, ¿no es cierto? Me llama la atención, ¿no? Evidentemente esto está vinculado, ahí hay un cartel en la universidad, en una de las paredes, y señala precisamente eso, ¿no? La primera emoción que sentimos es la curiosidad, es parte de la emoción. Y cuando la curiosidad, el asombro está vinculada con los sentimientos, es algo que perdura, que permanece por lo menos un tiempo, ¿no es cierto? Si es que vinculáramos el conocimiento, el aprendizaje con las emociones, con los sentimientos, creo que perduraría más. Por eso que muchas veces nos acordamos de anécdotas, de cosas que hemos vivido en el colegio, en la universidad, en la familia, no tanto por el hecho, sino por la emoción y el sentimiento y los sentimientos que ha significado para cada uno de nosotros, ¿no? Nos ha movido, hemos sentido algo, alegría, tristeza, curiosidad, ¿no es cierto? Asombro,
Por eso que nos recordamos muchas veces de nuestra primera parejita cuando éramos adolescentes, aquella vez que nos agarramos de la mano, ¿no? Porque ha movido nuestras emociones, nuestros sentimientos. Lo mismo sucede cuando vamos a identificar alguna idea para investigar, ¿m? Para conocer, para construir, para buscar dar respuesta a alguna situación en concreto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Es una pena que cada vez más, a medida que vamos creciendo, vamos dejando de lado la curiosidad, el asombro, ¿no? Los niños esto lo tienen en un nivel que había que aprender de ellos, ¿no? Porque son niños que están conociendo y no como nosotros, que a veces ya vemos las cosas normales, ¿no? Cuando salimos a la calle, cuando estamos en el colegio, en el mercado, donde sea, y nos parece que las cosas son normales cuando no hay muchas veces cosas que sean tan normales. Algo no está bien, ¿no? Entonces, eso es importante para iniciar un trabajo de investigación, ¿no? La curiosidad, el asombro son importantes para iniciar un trabajo de investigación. Mucho más si ello lo vinculamos a nuestros sentimientos, en este caso de asombro, de curiosidad, de alegría, de tristeza. Cuando hay esto, dicen muchos expertos en investigación, no vamos a declinar fácilmente aquello que hemos planteado, sino que lo vamos a pelear, porque ante la primera negativa de alguien que está haciéndonos seguimiento, no, eso no está bien, nos truncamos, ¿no? Y a veces es una idea buena. No hay ideas malas para investigación si no hay una idea que no ha sido suficientemente explicada y probablemente menos entendida, ¿no? Entonces creo que no hay que declinar y solo en la medida en que realmente sea una idea que te está llamando fuertemente la curiosidad y el asombro, no vas a declinar. Y no vale la pena declinar. No hay ideas malas, repito. Hay ideas que no están suficientemente explicadas y menos comprendidas, ¿no? En este cuadrito sigue a la primera que les mostré. Surge por la observación, la curiosidad y el asombro. Acciones y o actitudes que producen ideas, ¿no es cierto? Creo que eso debemos de fomentar en muchos de nuestros niños, de los chicos, de los hijos que tenemos, que vemos, etcétera, porque creo que aquello va a ser fruto de ideas, de problemáticas a investigar, ¿no? De conocer más, de aprender más, que en el fondo es esto, ¿no? Entonces, no perder de vista esto ante la pregunta entonces, ¿cómo surge una investigación científica? Precisamente surge por la curiosidad, las emociones, el asombro, aquello que lo vinculo a mis sentimientos, ¿no? Aquello que estoy viviendo también. Ahora, hay algo que continúa aquí, lo vamos a ver. Aquí lo tengo, déjenme un momentito. Aquí está. Es otra de las realidades también que muy poco la consideramos al momento de disponernos a investigar. A ver, un momentito. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Entonces, fíjense, paralelamente a esa muchas veces poca curiosidad y ya nos parece que las cosas son un poco normales y así es, y así hemos aprendido, ¿no? Eso creo que nos está haciendo bastante daño en general a las ciencias, ¿no? No solo a la ciencia jurídica y a la academia hoy día.
Creo que hay muchas realidades, muchas problemáticas, muchas aspiraciones que tiene la gente, nuestro pueblo, nuestros amigos, nuestra gente, que son truncadas, ¿no? Y creo que por ahí se podría agarrar lindas ideas y problemáticas para la investigación. Este es otro aspecto que lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? En algún momento lo preparé. Tiene que ver con la observación desde los 5 sentidos, o 6, ¿no? Hay una película, El sexto sentido, que precisamente tiene que ver con el amor, con aquel sentimiento que muchas veces es dejado de lado, ¿no? Pero sí, la observación va mucho más allá del simple mirar, del simplemente ver, ¿no es cierto? Incluso es escuchar, incluso muchas veces es olfatear, es tocar. Ustedes, por la experiencia que seguramente profesionalmente hablando tienen, es cuando uno le da la mano a un hombre o a una mujer con conflictos legales, etcétera, es diferente. Hay que percibirlo, hay que sentirlo, claro que sí, es decir, no solamente se trata de mirar, ¿no? O sea, esto sí va, no, a ver, hagamos el esfuerzo, ¿no? Y en algunos casos a lo mejor más allá del tacto, incluso el olfato y el gusto. Entonces ahí estamos queriendo ir mucho más allá de la simple percepción visual, etcétera, sino que estamos queriendo comprender incluso el olor, ¿no? Y tocar y gustar y escuchar, ¿no? No es lo mismo dirigirse, las expresiones son evidentes, ¿no? Yo te puedo pedir alguna cosa por favor, pero otra persona que está atravesando conflictos legales en problemas muy concretos hoy día y no encuentras respuesta, su expresión va a ser diferente, ¿no? Al mismo tiempo un poco inseguro, ¿no? Entonces creo que también es importante no perder de vista estos aspectos al momento de observar la realidad, percibir las realidades, los problemas, las situaciones que mucha gente atraviesa, ¿no? Muchas comunidades, muchos jóvenes, muchos niños, ¿no? Y creo que esto puede hacernos pensar que ahí puede estar nuestra problemática, nuestra idea a investigar, ¿no? Puede ser muy subjetivo, en principio, pero después hay que irle dando forma, de eso vamos a ir hablando también. Otro dibujo que me llama de la investigación es esta imagen, más allá del personaje y todo, y esta es una definición que hace Barragán, lo vamos a ver enseguida, precisamente, la investigación tiene que ver con esto, seguir la huella, ir en búsqueda, ¿no es cierto? Disponerme a, ¿no? Estoy dispuesto y además con determinados métodos, técnicas, instrumentos, etcétera, etcétera. Me dispongo a, no sé dónde me va a llevar. Estoy queriendo seguir esta huella, ¿no? Por aquí puede ser interesante. Mi aporte va a ser este, ¿no? Mi construcción del conocimiento científico. Entonces creo que son estos dos aspectos, esto de cara a considerar más allá de un simple sentido de la vista que puede engañarme lo que estoy observando, lo que estoy mirando, pero quizás si escucho, si desarrollo el olfato, el tacto, etcétera, etcétera, puedo cada vez comprender mucho más, ¿no? Y una actitud como esta, ¿no? Es decir, estoy dispuesto a aprender. En el fondo, la investigación es esto, ¿no? Quiero aprender sobre esto. Tengo idea que ahí hay algo que se mueve, algo que me preocupa, algo que está latente, pero no sé con exactitud hacia dónde está yendo esto, ¿no? Es un poco esta imagen, ¿no? Eh, a ver, en ese sentido, eh, quiero compartir esto. Eh,
voy a ir complementando estas ideas precisamente con esto. Un momentito. Aquí está. Estas son algunas ideas que nos pueden ayudar a poder identificar algunas ideas de investigación. A ver, hay algunos, y me van a escuchar muchas veces señalar precisamente esto que estoy repitiendo, ¿no? Ideas, problemas, etcétera, antes que el tema, ¿no? Aquí tengo un material, voy a ponerles un momentito, fíjense. Hay unos dilemas, es decir, aspectos todavía por precisar cuando uno encara un proceso de investigación. Y uno de ellos son estos precisamente, lo vamos a ver. El autor Aranda señala, hay unos dilemas epistemológicos, ¿no? Y me gusta mucho porque señala, ¿no? Investigamos temas o problemas, ¿no? Es más, no solo él, muchos otros autores dicen, cuidado, no investigamos temas, investigamos problemas. Evidentemente tienen interrelación, pero claro, a veces el sujeto investigador se limita y quiere ya tener el tema precisado, cuando lo primero que debemos de identificar es el problema, quizás la idea, algunas ideas, o temas muy genéricos, pero eso nos tienen que llevar a entender cuál es la problemática a la que quiero responder con mi proceso de investigación, ¿no? Entonces, uno de los dilemas, ¿no?, es precisamente investigamos temas o problemas. El otro dilema es simple o complejo, ¿no? Es decir, fijarnos solamente o atender el problema puede ser algo simple. Tratar de entender, es más, estamos como enfrascados en aspectos muy... En cambio, complejo es algo que involucra muchas más realidades. Aquí tenemos una figura del iceberg, por ejemplo, ¿no? Si se fijan, ¿no? Y es parte de esto. Fíjense, el tema es lo visible, ¿no? Y en el fondo, debajo del agua, está el problema, ¿no? Hoy día hablar de la violencia intrafamiliar, ¿no? Aquí en la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? En mujeres de 25 a los 35, que es una población muy, muy vulnerable a esta realidad. Quizás es solo el tema, ¿ves? Por eso que quizás debiéramos de sumergirnos para ver a qué problemáticas, cuáles son las causas que están moviendo eso que en apariencia se ve, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que ver otros aspectos culturales, económicos, políticos, de historia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ir mucho más allá del simple problema, por eso que se insiste en el tema o problema simple o complejo, ¿no? Razón instrumental o razón científica también. Es algo que pretendo terminar y presentar, que es lo que todos buscamos, o sí, también hay una mirada crítica a esto que estoy construyendo, ¿no? Desde diferentes aspectos, incluso coyunturales, estructurales, etcétera, ¿no? Consideramos primero la realidad o el método, ¿no? A veces estamos ya sumergidos, cuál es el tipo de investigación, el diseño, cuál va a ser el método, las técnicas, dejando de lado todos aquellos aspectos que en principio involucran, ¿no? Esta problemática.
esta idea que buscamos investigar. Entonces, no perder de vista estos aspectos es fundamental para iniciar un trabajo de investigación. Entonces, a ver, por favor, a veces nos sumergimos en esto, investigamos temas o problemas, ¿no? Y esto lo dicen categóricamente, ¿no? Varios autores de metodología, no creo que sean metodólogos, pero dicen investigamos problemas, no temas. Evidentemente hay todo un proceso de comprender el problema, de darle forma, incluso de enriquecer con la revisión documental, etcétera, etcétera. Después se va a ir dando forma a esa idea, ¿no? Es una idea de investigación y una vez sumergido, discutido suficientemente, incluso tener todo un marco no solo teórico, epistemológico, sino además metodológico, podemos ir un poco definiendo nuestro tema, ¿no es cierto? Entonces, no es lo primero, cuidado, a veces estamos ya queriendo ver, ¿no? El tema, entender el tema antes que comprender el problema como tal, ¿ya? Entonces, es algo que me van a escuchar muchas veces porque estamos sumergidos muchas veces buscando el tema cuando en realidad no hemos comprendido todavía nuestro problema que estamos queriendo investigar y dar respuesta desde un trabajo de construcción del conocimiento científico para dar respuesta a ese problema precisamente. Aquí hay algunas ideas y terminando esto vamos a abrir un poquito también para que ustedes den su parecer, su punto de vista. Aquí hay algunas ideas que me llaman la atención para ir precisando, ¿no? Sobre el tema de investigación en general y la investigación científica en particular, ¿no? Les hablaba de Rosana Barragán, es más, les he mostrado el libro, ¿no? Y es eso precisamente, esa imagen, esa figurita, ¿no? Es seguir la huella, la pista de algo, ir en búsqueda o averiguar el rastro de algo que interesa. O como Gunnar Mendoza en Barragán, ¿no? Comparaba y definía al investigador como una especie de detective. Ambos se enfrentan a un misterio que aclarar, ¿no? No está, si todo estuviera ya dicho y aclarado, a lo mejor no vale la pena investigar. Esa es una concepción en general de la investigación. La investigación científica, fíjense, de Hernández Sampieri y otros, la investigación científica es un proceso reflexivo y sistemático mediante la aplicación del método científico, ¿no? Diferentes métodos que vamos a ver también desde las ciencias jurídicas, desde las ciencias sociales en general, no solo el inductivo y deductivo, sino también otros, ¿no? Aplicación de métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna destinada a descubrir y entender nuevos hechos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien hay una complementariedad entre investigación e investigación científica, la investigación científica, esta construcción del conocimiento científico, ¿no? Es un proceso reflexivo y sistemático a través de métodos científicos también, que hay bastantes, ¿no? Por eso que se exige mucho todo el apartado metodológico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pretendemos hacer una investigación científica para construir un conocimiento científico. Aquí hay algunas ideas que a veces nos podemos perder, que no es complicado, ¿no es cierto? La metodología, el método científico. El método está en la metodología. La metodología es el apartado, ¿no? Y ustedes, la metodología, el capítulo 3 creo, ¿no? Que en algunas estructuras de tesis es el proceso metodológico.
Y en ese proceso está el método, la técnica y además del paradigma, del enfoque, etcétera, etcétera, ¿no? Del tipo de investigación, diseño, pero está en la metodología, está el método y otros aspectos, ¿no? Hay una cosa muy genérica que se señala, ¿no? Señalan varios autores sobre la metodología. Dicen, es la ciencia del método. ¿Qué te ha dicho? Nada, ¿no? No entendé. En todo caso, método, camino, logos, estudio, estudio del camino. Y eso está ahí. Es el estudio y análisis de los métodos, del camino, del procedimiento. Esa es la metodología. Y el método es el camino. Y no hay un solo camino, dependiendo de la problemática, de la identificación de tu objeto de estudio, de lo que tú quieras, cómo quieras responder a esa problemática, vas a asumir determinados métodos, en este caso caminos, medios para llegar al fin, es decir, un camino que conduce a un lugar, modo ordenado, etcétera, etcétera, ¿no? El método científico, evidentemente, es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico se debe producir conocimiento con rigor y validez científica, a partir ya de métodos que se nos señalan, ¿no? Y se nos especifica como el método, no solo el inductivo, el deductivo, el método analítico, ¿no? El método crítico incluso, ¿no? Vamos a ir viendo varios métodos también. Quiero recoger también desde las ciencias jurídicas, ¿no? Entonces hay varios métodos científicos que estos se aplican en este apartado de la metodología, que son considerados métodos hoy día para la construcción del conocimiento científico. Bueno, esto es la ciencia, evidentemente, ¿no? En el Internet hay más de 631, que debe haber muchas más ahora, ¿no? Bueno, estas son las modalidades, ¿no? A mí me llama la atención algo y había escrito esto, ¿no? Precisamente, ¿por dónde empiezo la tesis? El trabajo de investigación, eso que a veces nos preocupa, ¿no? A partir de la experiencia, ¿no? Del trabajo que realizo, había sacado algunas ideas que pueden ser interesantes y les puede servir, ¿no? Selecciona una idea temática de tu interés personal. Tiene que ser de tu interés personal, ¿no? Alguien puede sugerirte, pero siempre tratar de tú ser la persona que lo asume, que lo conoce, que uno lo acepta, pero con emoción, con curiosidad, con asombro, ¿no? Porque de lo contrario no está bien porque claro, alguien me lo dice o bueno, hay una necesidad, ¿no? Es tuyo realmente, ¿no? Porque de lo contrario no se logra un buen trabajo. Si no estamos realmente enamorados de lo que se hace, pues una investigación supone una serie de obstáculos, decepciones continuas, mejoras, momentos tediosos y difíciles que solo la pasión puede ayudarte a superar. Claro, puede ser hasta una exageración señalar aquí como estar enamorados, ¿no? Pero cuando uno está enamorado, estoy seguro que muchos de ustedes, quien les habla también, hemos experimentado muchas veces esta emoción. Estemos tan ocupados, nos damos por lo menos 2 o 3 o 5 minutitos para mandar un mensajito o decir algo a la persona amada, ¿no ve? Lo mismo sucede con un trabajo de investigación. Si realmente es una idea que ha surgido, es una problemática identificada por nosotros, algo que hoy realmente es una necesidad responder a eso, investigar sobre ello y estamos enamorados, pase lo que pase, no vamos a dejar, no vamos a abandonar y vamos a seguir hasta el final, ¿no? Entonces, eso es importante y lo dicen algunos autores de metodología también, por eso lo señalo aquí. Y tomes la decisión de investigar desde tus intereses,
tu formación y tu deseo de construir tu carrera bajo la modalidad de tesis, evidentemente, tu investigación, ¿no? Tu aporte a la ciencia y a las ciencias jurídicas en particular en este caso, ¿no? Fíjense, algunas sugerencias están aquí que puede hacerles útil, ¿no? También observa, analiza y toma nota de lo que sucede o se encuentra presente en nuestra realidad social, económica, política, jurídica, moral, etcétera, 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 ¿no? Si ustedes piensan por un momento dónde han surgido sus ideas de investigación en el pregrado, precisamente son los lugares que menos hubieran pensado. No es precisamente la academia, el aula, la clase, quizás en algunos, pero yo recuerdo las ideas de tesis que hice, que llevé adelante, no surgieron precisamente en la academia. Una de ellas surgió en un evento cuando se hablaba del desarrollo sostenible. Me llamó mucho la atención. Me llamó tanto la atención que hice mi tesis en el pregrado sobre el desarrollo sostenible. Y después ya en el posgrado me llamó mucho la atención el conocimiento y los saberes, ¿no? ¿Por qué se nos señala tanto conocimientos y saberes, ¿no? Y después por algo que no, el tiempo y demás me fue limitando, al final reduje a la justicia indígena originaria campesina frente a la justicia ordinaria, por decir de alguna manera, ¿no? Para ello tuve que vivir con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas del Timnis y con los Ayllus del norte de Potosí. Pero conocí mucho esto, ¿no? Y bueno, entonces creo que surgen precisamente esas ideas de investigación en lugares que menos piensas y hay que anotarlas, hay que tomarlas en cuenta. No, no es tanto a veces como pensamos, ¿no? También revisa tus cuadernos de apuntes de las clases, de las materias que ustedes han visto, ¿no? De aquello que alguna vez te preocupó, ¿no? Que te llamó la atención, o algún docente dijo, esto no está suficientemente investigado, puede ser interesante agarrar esa idea nuevamente para encarar y hoy día plantear ideas, problemáticas. Revise en detalle y minuciosamente libros, documentos impresos, virtuales, visuales, audiovisuales u otros, de acuerdo a la situación o problema observado o identificado. Hay un video que me llama la atención, a ver si podemos verlo, hay una película, precisamente tiene que ver con este autor, no es Feuerbach, es, ay caramba, ya me voy a acordar, precisamente habla sobre la justicia, ¿no? Y aquel que se lo consideraba tan culpable realmente no lo fue, no lo era, porque había un conjunto de situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De contexto donde realmente se cuestiona su inocencia, ¿no? Es decir, aquellos aspectos también pueden motivarnos a cuestionar hoy día tantas cosas que en apariencia son normales. Películas, videos, hoy día que tenemos en todo lugar y por el celular, etcétera, puede ser interesante para plantear ideas temáticas, identificar problemáticas, ¿no? Conversa, dialoga con expertos sobre la idea inicial que te llama la atención, con algún tipo de conocimiento o experiencia en algún ámbito temático que te interesa investigar, ¿no? Algún docente, algún colega, algún jefe de trabajo, ¿no es cierto? Hay que anotar, hay que ver por dónde se podría plantear una idea temática, una problemática sobre eso que hoy es necesario plantear, ¿no? Olvídense de precisarlo, a veces uno ya quiere tener las cosas exactas, no se preocupen de eso todavía, ¿no? La problemática, la idea, esto me interesa por aquí, quiero darle forma, ¿no es cierto? Sobre todo ello, esas consultas, esas revisiones que hayas podido hacer de tus apuntes, conversaciones con docentes, del área en la que tú estás, revisión de apuntes, allá donde has ido a algunos eventos, ¿no? Aquello que has podido ver, escuchar, conocer, observar,
Realizas una profunda reflexión y análisis sobre todas las ideas temáticas encontradas, no descartes ninguna, ¿no es cierto? 10 son 10, y de a poquito vas a ir viendo, ¿no? Una a una y viendo cuáles son las más interesantes y te quedas con unas cuantas, ¿no? Por lo menos con unas 2 o 3, está en el punto 2. Eliges aquellas que consideres interesantes para ti, además esas ideas debieran también ser interés y necesidad por parte de la sociedad y la ciencia, ¿no? Toda investigación, sin duda, dice Aranda, que tiene como fin la producción de conocimientos y el aporte al desarrollo de las ciencias jurídicas, en este caso, ¿no? Eso, y sobre esas 2 o 3 ideas las presentas a aquella persona, aquella que va a acompañar tu trabajo de investigación, y le explicas, le comentas lo que estás pensando, ¿no? Lo que realmente a vos te preocupa, ¿no? Y quizás por experiencia les comento, no, la primera vez que explique no te van a entender, probablemente la segunda tampoco, pero eso creo que es un esfuerzo para que tú un poco te proveas de mayor explicación, sobre todo teórica y además a partir de experiencias, etcétera, y puedas explicar aquello que te está llamando la atención. Eso es interesante en este primer momento para poder explicar y poder ir teniendo algunas ideas, algunas problemáticas interesantes. ¿Qué dicen hasta aquí? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿No? Hoy día estamos explotando suficientemente la observación a partir de todos los sentidos o solamente miramos las realidades. Es como el dibujito eso del iceberg, ¿no? Estamos pensando en el tema más que en aquellos aspectos que están por debajo, como en el iceberg, ¿no? Nos interesa el tema, el problema, ¿por qué? Por favor, adelante, ¿qué dicen? No todos juntos, por favor, de a uno nomás. Doctor, buenas noches. René, adelante. Doctor, yo creo que sí, generalmente lo que hacemos es pensar primero en el tema por el factor del impacto que se pueda tener. Ya después la estructuración del trabajo como tal es la parte más dificultosa por ese mismo hecho de que nos preocupamos por el tema y no tanto por la estructuración que después se va desarrollando conforme avanzamos al trabajo de investigación. Pero ya en esta materia espero poder tener ya una idea más clara yo también con relación al tema de mi tesis para el título de la maestría. Ujú. Muy bien, gracias. Sí. En un trabajo de investigación, ¿ustedes observan el árbol o el bosque? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Observamos el árbol o el bosque? Quizás está muy vinculado a esa imagen del iceberg, ¿no? El tema o el problema. Evidentemente hay una complementariedad, pero creo que no hay que perder de vista el problema, el asunto grande que es como el iceberg, ¿no? La punta que se refleja o que vemos es simplemente eso, un aspecto pequeño. La realidad es mucho más compleja, ¿no? No simplifiquemos tanto aquello que estamos buscando investigar. Entonces, por eso que más que tema es el problema, más que simplicidad es complejidad, más que solo el árbol, no perder de vista el bosque, y no perder de vista al observar el bosque el árbol. Creo que una no deja de lado la otra realidad, ¿no? Veo un caso, veo una necesidad, veo un problema, pero no pierdan de vista hoy día qué es lo que está generando ese y problemas similares, ¿no?
no perder de vista el bosque por mirar el árbol, y viceversa, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Por qué tenemos esa mirada? A veces estamos enfrascados en la respuesta inmediata, entiendo, pero que eso no les haga perder de vista la profundidad, la capacidad crítica. ¿Qué dicen? Buenas noches, doctor. Edwin, adelante. Gracias, doctor. Sí, como dijo el compañero, estamos tal vez en la última etapa para ya formalizar o empezar a realizar lo que es la tesis. Y en nuestra coyuntura actual y también con las universidades que están de por medio tanto particulares como públicas, lanzando lo que es también las maestrías en distintas áreas. También hay veces, tal vez hay esa susceptibilidad de que tal vez el tema que nosotros o yo, por ejemplo, en particular estoy escogiendo, tengo esa susceptibilidad o ese temor de que también en otra universidad paralela esté también mi tema tal vez con otro nombre. Y esa susceptibilidad existe de que también en un momento dado puedan indicarle que ha sido una copia o un plagio. En eso también estamos con esa situación. En mi caso, por ejemplo, estoy con esa situación porque tengo un colega que también anteriormente ya había hecho la maestría y ha realizado un tema de tesis en el que de distinta manera en una universidad privada ha salido también el mismo tema de mi compañero, pero con otro nombre. Entonces le han acusado de plagio y todo eso. Y de esa manera tal vez hay esa susceptibilidad también, doctor. Gracias, Edwin. Sí, puede darse el caso, ¿no? Yo normalmente no he visto mucho. Puede que sí se dé, pero cuando un trabajo es original, es propio, es tuyo, puede vincularse aspectos, algunos aspectos, pero en general tiene su particularidad, tiene su privacidad, ¿no? Evidentemente, la universidad les ha de guiar, hay que hacerlos registrar en CENAPI, creo que es, y quedas registrado, ¿no? O sea, esto incluso antes de la defensa, una vez que vas definiendo ya tu problemática y aspectos básicos para iniciar tu trabajo de investigación, tienes ya aprobado por lo menos el 50%, puedes hacerlos registrar en CENAPI. Con esto ya te quedas más, digamos, con mayor confianza desarrollas el resto, ¿no? He visto casos, sí, que los estudiantes hacen esto, pero sí, todo trabajo tiene pues su aporte, su individualidad, su riqueza también, ¿no? O sea, no creo que haya otro estudiante que piense como tú. Evidentemente, en temas se puede haber en el objeto de estudio algunas coincidencias, pero tan idéntico a veces no he visto mucho eso, ¿no? Hace años ha habido un problemita con una estudiante en derecho y precisamente ella lo hizo registrar su trabajo en CENAPI y eso le garantizó y defendió muy bien, ¿no? Entonces creo que hay que considerar sin duda esos aspectos. ¿Algo más? No, gracias, doctor, está bien. Muy bien, gracias, Ed. Bien, voy a continuar. A ver, hay algunos aspectos concretos de cara a esto que estamos queriendo uh, ir precisando, ¿no? Deme un cachito, aquí está. Aquí está. No pierdan de vista estos aspectos, por favor.
Es interesante. Voy a ir desarrollando algunos de estos aspectos, si no ahora, las siguientes clases, ¿no? El tema o problema, complejidad o simplicidad, ¿no es cierto? Este aspecto, además de razón instrumental, razón crítica, realidad o método, el árbol o el bosque, ¿no? O sea, nos puede dar algunas ideas para no perder de vista aquellos otros aspectos que están afectando a mi objeto de estudio. Esto, por favor, les pido que tomen en cuenta. Voy a ir desarrollando de a poco, solamente que ya voy lanzándoles algunas ideas. Aquí tengo esta presentación porque creo que es básico por donde debiéramos de empezar nuestro trabajo de investigación, ¿no? El planteamiento del problema de investigación. El planteamiento del problema de investigación. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Bien. A ver, esto sí les pido que podamos ir tomando nota. Si me da tiempito, después tengo un material audiovisual sobre esto muy interesante también, que nos podría aclarar algunos aspectos. ¿No? Hay algunos, me parece, algunas claves para realizar la investigación. Es importante considerar en el planteamiento del problema el qué investigar, qué queremos investigar, ¿no? Está sin duda la justificación por qué y para qué investigar, aquellas razones y aspectos relevantes de lo que queremos investigar, evidentemente metodológicos, jurídicos, sociales, ¿no? Los antecedentes, ¿qué se sabe del tema? Puede o no haber hipótesis, sobre todo investigaciones bajo un enfoque interpretativo, sociocrítico, no necesariamente no es obligatorio, pero puede plantearse sin necesidad de buscar la comprobación de la hipótesis, cuáles son las posibles respuestas a esa pregunta que nos hacemos sobre el planteamiento del problema, en este caso la formulación del problema. La metodología, cómo vamos a investigar y los resultados que se encontró de ese proceso de investigación, ¿no? Aquí hay algunos criterios para delimitar un tema de investigación que nos puede también ayudar y ser bastante útil al momento de querer delimitar. Hay un criterio temático, el qué. ¿Cuál es el fenómeno, problema o concepto específico que deseas investigar? ¿Qué aspectos puntuales de ese fenómeno vas a abordar? Variables, dimensiones, categorías. ¿Por qué este tema es relevante científica, social o académica, jurídicamente hablando, ¿no? Entonces puede ser interesante estas y otras interrogantes de cara a tu tema, pero háztelo tú antes de que te lo haga otra persona, ¿no? ¿Por qué este tema, esta idea, esta realidad, esta problemática, ¿no? El criterio espacial, sin duda, es decir, en qué contexto geográfico, institucional se desarrollará la investigación, por qué ese lugar es pertinente para el estudio del problema, el espacio seleccionado es accesible y representa adecuadamente el fenómeno que investigarás. Me llamó la atención algo, ¿no? Que ustedes tendrán también su percepción. El año pasado, creo que hace algunos años, si no era el año pasado, cuando muchos investigadores hablan de la violencia en la ciudad del Alto, la violencia en general, y claro, ahí el gobierno plantea la solución es mayor control policial, mayor normativa, autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y los datos reportaban que la mayor violencia está en el hogar.
Entonces, alguien decía desde el alto, a ver, un ratito, si identificamos que la mayor violencia está en el hogar, ¿acaso nos van a traer un policía para cada hogar? Es complicado, ¿no? Entonces, ver cuál es el espacio desde el cual estamos queriendo entender nuestra problemática y responder desde nuestro trabajo de investigación. Esto hay que entenderlo bien, hay que buscar, hay que escuchar, hay que conocer, hay que leer, hay que revisar información última, datos, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó la atención siempre esto, entonces, porque siempre pensamos en temas de violencia y pensamos en la seguridad jurídica y en el control de módulos policiales, etcétera, etcétera. Y decían los mismos de la ciudad del Alto, decían, la violencia en los hogares. Veamos los datos, ¿no? Los niños, las mujeres, las denuncias que hay, etcétera, es los hogares. Evidentemente puede haber exterior familia, exterior vivienda, pero no es muy alto como es la violencia en el hogar. Esto como datos de investigación, no recuerdo, de alguna institución, no sé si era de la Defensoría, de alguna institución así muy, muy interesante, ¿no? El criterio temporal, sin duda, también hay que considerar qué periodo de tiempo cubrirá tu estudio, años, meses, ciclo escolar, etcétera, porque ese marco temporal es significativo para analizar el problema. A lo mejor de enero a diciembre o de julio a agosto, ¿no? Es decir, vamos hasta fin de año incluido, ¿no? Entonces, creo que también debemos de tratar de entender el tiempo, ¿no? No es lo mismo el comportamiento de la familia a inicios del año que a mediados de año y a fin de año, ¿no? O si siguen un ciclo de junio, julio hasta agosto del próximo año, lo propio, ¿no? Esto, ¿no? Luego también hay que sumergirse en material de visión bibliográfica, qué autores, teorías, subenfoques se respaldan tu tema, ¿no? Y tienen que ser en lo posible actuales, ¿no? La academia señala de los últimos 5 años, sin dejar de lado los clásicos, ¿no? En derecho ustedes y seguramente en ciencia jurídica, perdón, en el área del derecho jurídico, del derecho civil, hay algunos autores clásicos, y a eso sí, aunque sean los 10, 15, 20 años, se los puede considerar, sin dejar de lado autores recientes. ¿Existe suficiente producción científica reciente y pertinente sobre este tema? ¿Has identificado fuentes académicas confiables, artículos científicos, tesis, ¿no? Libros especializados que fundamentan tu estudio? Creo que esos aspectos son fundamentales al momento de querer delimitar un tema también. Entonces aquí tenemos algunas claves: qué investigar, por qué y para qué investigar, qué se sabe del tema, cuáles son las posibles respuestas, cómo investigar, qué se encontró eso en el proceso metodológico y los resultados y estos criterios. Estas y otras preguntas, sin duda, debemos de plantearnos. Aquí hay algunos ejemplos también para el derecho que nos puede ayudar a entender, ¿no? Vamos a ver, fíjense, en general hay dos ideas temáticas, ¿no? La relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria e instituciones públicas del Distrito 6 de la Ciudad del Alto de La Paz durante el año escolar 2025. Puede ser interesante, algunas ideas ya se están planteando ahí. Percepciones, la 2, docentes sobre la inclusión educativa de estudiantes con trastorno de espectro autista en escuelas primarias rurales del municipio de Beacha del departamento de La Paz. También en general. Y en el derecho, fíjense lo que ustedes a veces van planteando, ¿no? Una propuesta de ley municipal que regule el reciclaje y desecho de neumáticos usados en el municipio del Alto para que se coadyuve en la protección del medio ambiente, ¿no?
puede ser interesante también en torno a ello poder ver hoy día qué realidades existen, ¿no? Donde ustedes están presentes. Análisis sociojurídico del acoso cibernético y la necesidad de su implementación en el ordenamiento jurídico para la protección del derecho a la dignidad, integridad psicológica de las niñas, niños y adolescentes a través de la información recolectada, ¿no? Proyecto de modificación del parágrafo tercero del artículo tanto del Código Penal boliviano sobre la sanción privativa de libertad para el cumplimiento de los fines de la pena. Es decir, los ejemplos, ¿no? Aquello que ustedes también conocen puede ayudarles mucho a poder entender y poder ir proyectando algunas ideas que sean de su interés también. Estas son algunas ideas de las ingenierías, ¿no? Algo mucho más de carácter cuantitativo, ¿no? Desde un paradigma más bien positivista también. Vamos a entrar al planteamiento del problema. Vamos a tratar de entender algunos aspectos del planteamiento del problema. Hay aquí algunas ideas muy concretas que después las voy a ir ampliando también, ¿no? El planteamiento del problema, cuando ustedes identifiquen cualquier problema que esté vinculado con algún aspecto que les llama la atención, que es de interés de ustedes, dice, es una descripción que tienen que hacer de una situación que requiere solución o mejora, identificando, ¿no? Brecha entre realidad actual y deseada, lo que está sucediendo hoy y lo que quisiera que fuera diferente que suceda, ¿no? Algunos componentes fundamentales, una delimitación del alcance, causas, consecuencias, ¿no? Que tiene que describirse en este planteamiento del problema, y lo propio del núcleo de la investigación, orienta métodos y estructura una adecuada descripción del planteamiento del problema. Y aquí hay algunos teóricos, ¿no? Hernández Sampieri, Kerlinger, Muñoz, que a veces es de los que señalan, ¿no? Algunos aspectos del planteamiento del problema. Es el núcleo de la investigación orienta los métodos y la estructura. Hernández Sampieri. Kerlinger debe expresar relación entre variables, formulando claramente como pregunta, tiene que ser empíricamente verificable. En este caso, dependiendo del enfoque del paradigma, ¿no? Formular tema central, artículo, un espectro sobresaliente a profundizar. Esos son algunos aspectos del planteamiento del problema, pero tengo aquí otros que los voy a ir compartiendo también. A ver, aquí está. Y después vamos a ver algunos aspectos de la formulación, que es en todo caso la expresión del planteamiento del problema formulado en una pregunta, la formulación del problema, ¿no? Aquí tengo algunas otras ideas de cara al planteamiento de una situación problemática. Fíjense, el primero de ellos se refiere a la definición de la importancia del problema. ¿Es este un problema importante para la comunidad científica y la sociedad en general? ¿Tendrá alguna utilidad inmediata el resultado de la investigación? Responder a estas dos preguntas son necesarias porque el propósito amplio de un proceso investigativo apunta tanto a aportar elementos valiosos para la resolución de una problemática que afecta a un sector de la sociedad, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con una buena idea sugestiva que intriga y alienta al investigador por su carácter novedoso y atractivo. Esta idea se presenta por ahora un campo de potencial aporte a nuevas perspectivas del orden científico y social, ya que puede apuntar a la construcción de un conocimiento y una posible solución de problemas concretos. Nada sucede por nada, es decir, algo está
algo había que modificar, algo había que cuestionar, algo había que investigar para comprender, conocer más, ¿no? Esto es importante. Si nos parece que todo está bien y todo es normal, difícil identificar algunas ideas, algunas problemáticas, ¿no? Entonces esto también creo que es importante. Este es un aspecto que observa también Aranda. Es natural que en un principio acojamos la ilusión que nuestra investigación va a resolver una situación trascendente, pero es necesario reconocer que al preguntar por una realidad, sobre todo en el terreno de la indagación científica, se debe avanzar de manera sistemática y cautelosa. Esta actitud implica que debemos centrarnos en un aspecto particular del tema para abordarlo profundamente e ir aportando elementos comprensivos y explicativos en ese sentido específico. Se plantea como criterios básicos para una adecuada demarcación del problema, que éste exprese una relación entre dos aspectos definidos llamados variables, categorías en una investigación cualitativa, que sea formulado como una pregunta y que se pueda referenciar empíricamente, es decir, que sea observable en la realidad inmediata de los actores sociales inmersos en el proceso investigativo. La investigación no va a resolver el problema todo el problema que está viviendo hoy la comunidad, ¿no? Nuestras capitales de ciudad, sino un aspecto concreto, ¿no? Que hoy está dificultando solución a algunos problemas, algunas interrogantes que tiene la gente, ¿no? Plantear un problema es, en realidad plantear no es sino afinar, estructurar más formalmente la idea de investigación, más que tema. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá que recolectar, por qué métodos y cómo analizarla, los datos que obtenga, ¿no? Es decir, es un inicio, pero todavía no lo es todo, todavía no hay mucha claridad. Antes se necesita formular el problema específico en términos concretos y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. Aquí tengo a ver, voy a compartir un momentito. Puede ser interesante esto. Un momentito, aquí está. Esto, a ver, está aquí. Yo les pido que puedan tomar nota y si podemos recuperarlo la siguiente clase esto y lo vamos a ir viendo. Lo saqué de diferentes autores y les voy a mostrar también un ejemplo la siguiente clase. La redacción de la problematización debe redactarse tomando en cuenta 3 dimensiones centrales del problema, que refieren la introducción del problema, el desarrollo del problema y el fin de la investigación frente al problema. Repito, esta parte del planteamiento del problema, ¿no? Tiene 3 componentes o 3 aspectos o 3 dimensiones, llaman algunos, ¿no? La introducción del problema, el desarrollo del problema y el fin de la investigación para responder a ese problema, ¿no? ¿Qué aspectos debemos de considerar en la introducción del problema? ¿No? A veces el investigador piensa que en la descripción del planteamiento del problema ya debe colocar el tema que quiere investigar o el problema central, cuando todavía no viene el problema central. El problema central, la descripción del problema central viene en la segunda dimensión, que es el desarrollo del problema, no en
no en la primera dimensión, que es la introducción del problema, el desarrollo del problema y el fin de la investigación para responder al problema, ¿no? Entonces, esto hay que considerarlo cuando uno revisa la tesis, uno ve estos aspectos. En la introducción del problema, fíjense, se debe dar a conocer la importancia del tema de investigación, de la idea, de manera general, realizando una interpretación del tema antes de mencionar el problema central. Para ello tiene que usar, tomar en cuenta sustento teórico, respaldo, citas, directas, indirectas, con el propósito de respaldar la interpretación realizada, el que debe estar relacionada con la realidad de la investigación. Incluso aspectos mucho más allá de nuestro contexto, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con la violencia a nivel internacional, a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? A nivel nacional incluso. No dejar de lado estos aspectos en este apartado de la introducción del problema. Debe dar a conocer la importancia del tema, de la idea, de la investigación de manera general, ¿no? Realizando una interpretación del tema antes de mencionar el problema central. Y para ello hay que tener respaldos respaldo teórico, ¿no? Con citas directas, indirectas, sin duda. Por lo menos en esta introducción del problema se sugiere entre 2 y 3 párrafos, ¿no? O 4 párrafos bien sustentados, sin el título, obviamente, de introducción al problema, pero es ahí donde usted debe dar a conocer la importancia de su idea que está queriendo investigar, de aquello que hoy le preocupa, causa molestia, genera dificultades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Se me ha cortado la imagen, por favor, no sé si es el internet, pero a ver, pero estoy aquí. Eso por un lado. Por otro lado, en el segundo apartado, igual, después de esos 3 o 4 párrafos de introducción del problema, hay el desarrollo del problema. Debe describir ahí sí el problema central y las causas, efectos de este, ¿no? Evidentemente, fíjense, el problema central tiene que estar puesto recién, vamos a decir, en el 4º o 5º o 6º párrafo de lo que usted está redactando el problema, planteamiento del problema, ¿no? El problema central tiene que estar muy bien identificado y las causas y efectos, causas, consecuencias, ¿no? De este problema de manera integral y articulada, ¿no? Integral, articulada y no de manera aislada, frente a aquello que usted ha descrito en la introducción del problema. Por lo tanto, no debe limitarse solo a mencionarlas, debe describir con coherencia y significatividad el problema, sus causas y consecuencias. En relación con lo manifestado en la introducción del problema, lo que señalábamos antes, ¿no? El desarrollo del problema es más corto, van a ser entre 2 y 3 párrafos, el desarrollo del problema, ¿no? Ya tendríamos como una plana descrita, más o menos, y luego tenemos ya en el último apartado el tema del fin de la investigación. ¿Para qué el problema, no? De la investigación del problema, donde debemos de manifestar la finalidad de la investigación. La finalidad de la investigación, precisamente queremos encarar esta investigación para responder a esta problemática identificada, la que generalmente está destinada a conocer, analizar o describir características integrales de un estudio de caso o grupos de sujetos. ¿No? Entonces, esto,
Por tanto, ¿no? El presente estudio con estas características, ¿no? Pretende responder a este problema, a esta problemática identificada, etcétera. Una plana y media para todo esto es más que suficiente en el planteamiento del problema con estos apartados que puede ayudarles también, ¿no? La introducción del problema, el desarrollo del problema y el fin de la investigación para responder a este problema. No sé qué ha pasado con mi cámara, pero no me está respondiendo. Eso, hasta ahí. A ver, luego aquí tengo alguna cosita con esto y después voy a abrir para que podamos también participar y poder compartir algunas experiencias, ¿no? Aquí tengo esto. La formulación del problema, una vez hecha el planteamiento, que eso es clave, es fundamental, la descripción del planteamiento del problema, la identificación, la descripción, la redacción, la formulación del problema es la pregunta principal, es la pregunta formulada en base al planteamiento del problema, ¿no? Es el planteamiento del problema expresada en una pregunta, ¿no? La formulación de la temática implica seleccionar y delimitar el tema central de la investigación. Además, que ya nos ha de dar pauta para ir redactando, ir precisando en la idea, en el tema mismo. Formando una idea o problema general en un tema concreto, manejable y significativo. Es como la proposición clara del tema concreto que se abordará, definiendo el aspecto sobresaliente que el investigador desea satisfacer, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿cuál es el impacto del uso de tecnologías móviles en la motivación y rendimiento académico de estudiantes de educación secundaria en escuelas urbanas de Bolivia? Bastante grande, pero está bien, vale como ejemplo. Fíjense, es una pregunta. En algunos casos es la pregunta principal. Esta formulación del problema que tiene directa relación con aquella idea preliminar que estás planteando sobre aquello que has identificado o estás planteando tu problema. La formulación ya es la pregunta, ¿no? Entre signos de interrogación y además muy concreta en relación a esto que estamos señalando. A partir de aquello de la formulación vas a poder plantear tu objetivo, ¿no? Y si fuera el caso, tu hipótesis también en base a esto. Entonces, fíjense, es una línea y tiene que haber estricta coherencia. La idea, que después va a ser el tema, la idea, el tema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, el objetivo general y la hipótesis si fuera el caso, ¿no? La pregunta de investigación, fíjense, interrogantes estructurados que deben llenar un vacío científico. Principales criterios de la pregunta, que sean factibles, interesantes, novedosos, relevantes, éticos, ¿no? También a considerar, ¿no? Aquí hay otros ejemplos, ¿no? De una pregunta principal. ¿Cómo influye el uso de tecnologías móviles en la motivación y rendimiento académico de estudiantes de secundaria en las ciudades bolivianas? Y las preguntas secundarias que nos pueden permitir luego incluso plantear los objetivos específicos. ¿Cuál es el nivel de uso en actividades académicas? ¿Existe correlación entre frecuencia de uso y motivación? ¿Qué diferencias en rendimiento hay entre usuarios frecuentes e infrecuentes, ¿no? Impacto en la investigación, calidad de preguntas, define diseño metodológico, coherencia. Es decir, a partir de tu idea, sin duda, tu planteamiento del problema y tu pregunta, tu formulación, te estás jugando mucho. Y tus objetivos, sin duda, ¿no? Ya para darle cuerpo incluso
tu paradigma, a tu enfoque metodológico, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante. Tengo aquí algunos aspectos que les puede ser también muy útiles al momento de, fíjense, algunas preguntas. Preguntas de investigación, la formulación del problema. La pregunta principal es una sola pregunta. En algunos casos, ¿no? En general sí. No, la pregunta principal sigue al planteamiento del problema de manera lógica. Es lo que estuvimos señalando. En este aspecto 3, fíjense, la pregunta principal es neutra, lo contrario de ética, ¿no? Esto también es importante. No es tanto, fíjense, es correcta la decisión, no está muy bien planteado. ¿Qué razones han llevado al personal? ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado en la redacción. La pregunta principal es neutral, lo contrario de ética. La pregunta en la formulación no está diseñada para conducir a una solución definitiva, también es importante, ¿no? ¿Cómo puede el Departamento de Recursos Humanos de la UNSA reducir la cantidad? ¿Cuáles son las causas? Más bien tiene que ser mucho más abierta y no tiene que estar apuntando a conducir a una solución definitiva al problema. Hay aquí otro criterio también, el objetivo de la pregunta principal no es identificar las políticas ni asesorar, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar la ley SUM y tanto? No interesa eso. ¿Qué pasos debería tomar el departamento en este caso, ¿no? La pregunta principal no es una pregunta ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué el transporte? No es necesario, es una pregunta que no está bien planteada si es que la planteamos así, ¿por qué? Sino más bien, ¿qué aspectos o elementos se debieran de tomar? Mucho más abierta, ¿entienden? No por qué. No es una pregunta ¿por qué? Buscando razones, ¿no? 7. La pregunta principal, la formulación, no es una pregunta sí, no. Por ejemplo, ya en tu pregunta tú puedes estar demandando una respuesta simplemente del sí o no. ¿Existe un aumento de infectados relacionados con el sexo? Sí, no. Terminó tu investigación, tiene que ser mucho más abierta. ¿Cuáles son las causas del aumento de infectados relacionados con el sexo? Etcétera, etcétera, ¿no? No demanda una pregunta nada más, el sí o el no. Estos aspectos creo que son importantes al momento de redactar esta pregunta de la formulación del problema como pregunta principal y en relación directa al planteamiento del problema. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué consultas? Estos documentos que estoy compartiendo los voy a subir al sistema para que los puedan tener también y revisar y les sea útil también para poder precisar su redacción, sus trabajos, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Mucho de lo que... Perdón, Adelante, Sonia. sí, disculpe, doctor. Nosotros íbamos a avanzar el tema de nuestro perfil de tesis en su materia. Sí, vamos a avanzar sobre estos aspectos que estoy avanzando, que estoy señalando, ¿no? En todo caso, yo les voy a pedir de que puedan ir escribiendo, ¿no? Si tuvieran ya alguna idea temática de investigación, la puedan plantear y sobre ello, en una planita, el planteamiento del problema,
la formulación del problema, ¿no? Algún objetivo algún objetivo general con sus respectivos objetivos específicos, ¿no? Estos aspectos creo que son importantes. Una justificación si fuese el caso también, ¿no? Creo que son principalmente esos 4 aspectos, Sonia. Sí, voy a ir pidiéndoles eso, y por eso mismo estoy explicando ya aspectos muy concretos, ¿no? Del planteamiento del problema, la formulación, y quería avanzar más los objetivos y la justificación. Gracias. A ver, yo creo que, no, y gracias Sonia, te agradezco mucho. Yo les pido que para la siguiente clase puedan tener preparado estos elementos, ¿no? Su idea temática, ¿no? Ahora me interesa mucho, si quieren anótense. Lo que pasa que ustedes han visto, creo, no sé si una metodología o 2 metodologías de la investigación, entonces tienen ya algunos criterios. Por ejemplo, ¿no? Y con esto voy a terminar, por favor, no quiero tenerlos. Esto sí es importante, ¿no? Fíjense, estoy aquí, un cachito. Esto sí, por favor, tomen nota. Sí, para la redacción del tema, sin dejar de lado el problema, ¿no? Cuando ustedes redacten el tema, tienen que tener claro qué quieren hacer, el qué. En algunos casos también es importante el para qué. El qué quieres hacer, para qué quieres hacer, con quiénes quieres hacer, dónde y cuándo. Básicamente, es importante tener precisado el qué, el para qué y con quiénes. Muchas veces está fusionado con quiénes y el dónde, ¿no? El cuándo, esto lo podemos ver de acuerdo a los tiempos también. Ustedes pueden ya haber iniciado, estamos en el mes de octubre, en el mes de agosto, cuando han empezado esto, o mucho más antes, pero es importante que tu idea temática considere el aspecto, el qué quieres hacer. Responde a tu pregunta el qué, el para qué y con quiénes, ¿no? Fundamentalmente el qué y con quiénes. ¿Qué quieres hacer y con quiénes quieres hacer? El para qué muchas veces está fusionado también el qué y el para qué, ¿no? Entonces las preguntitas son, si quieren anótense, el qué, el para qué, con quiénes, dónde y cuándo, ¿no? ¿Qué, para qué, con quiénes, dónde y cuándo? Lo que pregunta Sonia te agradezco mucho, Sonia. A partir de eso, de la idea temática, vamos a ir desarrollando un planteamiento del problema en una plana y luego en un párrafo como pregunta la formulación. Luego en media hoja voy a explicar la siguiente clase, los objetivos, ¿no? Un objetivo general a partir de un verbo infinitivo, ¿no? Y también tiene estos aspectos, pues un objetivo no es una actividad, entonces el objetivo general, y a partir del objetivo general, los aspectos concretos que me operativizan y me permiten cumplir el objetivo general, los objetivos específicos, y en base al objetivo vamos a ir ya planteando, si fuera el caso, hipótesis que no creo que sea en las ciencias jurídicas, en las ideas de derecho, sino más bien entremos directamente al tema de la justificación. Esos 4 o 5 aspectos va a ser nuestro trabajo de esta primera unidad. Yo les pido que vayamos avanzando en nuestra idea temática, en nuestro planteamiento del problema y en nuestra pregunta para la siguiente clase. ¿De acuerdo?
Ahora, para eso es importante que también revisen algunos materiales bibliográficos, algunos apuntes, etcétera, etcétera. Bueno, nos ha sido corta la clase de hoy. El miércoles tenemos, creo, ¿no? ¿Sí? Miércoles en la noche. Sí, doctor. Sí. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles. Preparen estos materiales. Vamos a ir avanzando y vamos a ir revisando también a medida que avancemos, ¿no? Para ir precisando aspectos, viendo aquello que sea necesario, ¿no? Para que avancen y realmente ya puedan ir ganando tiempo, ¿no? Para sus trabajos de investigación. Va a depender de ustedes. Bueno, les agradezco mucho. Buenas noches. Nos vemos la siguiente clase que va a ser el día miércoles. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.